¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Nos reunimos como es habitual para conversar con los parlamentarios los temas de actualidad que son obviamente motivo de noticia acá en la Cámara. Hoy el informe de las Naciones Unidas sobre vulneraciones a los derechos humanos de los niños más vulnerables, más carenciados de nuestro país y estas lapidarias cifras entregadas por la ONU al gobierno chileno. Vamos a revisar primero todos los antecedentes en la nota introductoria antes de entrar en la conversación con los legisladores. La Cámara de Diputados en sesión especial analizó el informe del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas del año 2018, que da cuenta de las violaciones graves y sistemáticas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad social desde la creación del Servicio Nacional de Menores en 1979. En ese sentido, la Cámara de Diputados aprobó una resolución que pide al Gobierno, por medio de los Ministerios de Justicia y Desarrollo Social, dar la mayor celeridad a la tramitación de los proyectos de garantías de los derechos de la niñez que crean los servicios de protección de la niñez y de reinserción social juvenil, de reforma integral al sistema de adopción y que modifica la ley que estableció el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename y su régimen de subvención. En la oportunidad estuvieron presentes los ministros de Justicia Hernán Larraín y Desarrollo Social Alfredo Moreno, además de la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren, la defensora de la niñez Patricia Muñoz y la directora del Sename Susana Tonda. Teníamos allí la nota introductoria que preparó el periodista Patricio Varela. Seguimos analizando este tema. Conversamos con el diputado Raúl Soto. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Diputado, el tema claramente es esta sesión especial, este informe que era un informe conocido, pero que cada vez que uno lo escucha no deja de ser dramático, no deja de ser alarmante lo que ocurrió en Chile y que no sabemos todavía puede seguir ocurriendo. Estos antecedentes entregados en este documento que hablan de más de 1000 muertes. ¿Qué es lo que hay que hacer para poner freno a esta situación? Sí, bueno, efectivamente era un informe ya conocido hace varios meses. El gobierno tiene plazo hasta los primeros días de diciembre para entregar una respuesta como Estado de Chile a la Organización de las Naciones Unidas, en orden a responder a esta lapidaria conclusión, ¿verdad?, que decía que el Estado chileno ha vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos humanos, durante prácticamente 40 años desde la creación del Sename, ¿verdad? Bueno, todos conocemos y son de connotación pública cada uno de los casos, ¿verdad?, que cada cierto tiempo conocemos a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, esta es una situación de la cual creíamos que no podía quedar exenta de debate, particularmente en la Cámara de Diputados. No solamente es responsabilidad del gobierno, sino que también es responsabilidad del Poder Legislativo, también es responsabilidad del Poder Judicial, es responsabilidad de la sociedad civil, es responsabilidad de todo, en definitiva, que hoy día podamos establecer una nueva política de infancia que permita enmendar el camino. Yo creo que se han hecho las cosas tan mal que esta situación de verdad ya no resiste más análisis, ya los diagnósticos están totalmente claros y hoy día lo que tenemos que hacer obviamente es ponernos a trabajar en todos aquellos proyectos que ya están en tramitación, como el servicio de protección a la niñez, el servicio de reinserción, la ley de adopción, la ley también de subvenciones al Sename que se está abordando, la reforma constitucional en materia de infancia que estamos también impulsando en la Comisión de Constitución. En fin, hay un sinnúmero, un paquete de proyectos que van justamente en dirección a modernizar la institucionalidad, pero al mismo tiempo a tratar de tocar los temas de fondo que han hecho que la política de infancia en nuestro país haya fracasado. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se conjugan los deseos, podríamos decir, de un país de modernizar estas instituciones con los consensos políticos y con la posibilidad justamente de sacar estas normas lo antes posible? Porque son proyectos que en sí son bastante complejos, algunos de ellos. Sí, son todos proyectos muy complejos por sí solos y son mucho más complejos si tú lo miras desde un punto de vista global, ¿verdad? Porque finalmente todos apuntan más o menos hacia lo mismo, ¿verdad? En
modificar un poco la política de infancia, que tiene que ser obviamente integral. Y en ese sentido, lo que conversábamos el día de ayer, por ejemplo, en la Comisión de Familia, con la Defensora de la Niñez, con algunas magistradas de familia que nos visitaron, con funcionarios también y los gremios del Sename, en el marco del debate de la ley que establece o aumenta las subvenciones a los organismos colaboradores del Sename, es que hay una problemática hoy día que el Estado difícilmente la va a poder abordar. Y se lo planteamos al ministro Hernán Larraín, y que es que cómo nos ponemos de acuerdo los poderes del Estado, primero porque todos tenemos algún nivel de implicancia, el Poder Judicial también fue duramente criticado por la ONU, el Poder Legislativo también por la inercia que hemos tenido durante todos estos años, y el Gobierno obviamente también. O cómo podemos aunar también voluntades en torno a la tramitación de los mismos proyectos que ya existen. Algunos están en el Senado, otros están en la Cámara de Diputados, algunos están en la Comisión de Familia, otros en la Comisión de Constitución, algunos están todos un poco disgregados, ¿verdad? Y por lo tanto, de hecho, tanto así que el propio presidente Sebastián Piñera ha erradicado las tramitaciones y las responsabilidades políticas en distintos ministerios. Algunos están siendo llevados por el ministro de Justicia, otros por el Ministerio de Desarrollo Social, y no hay una debida complementación que permita garantizar hoy día que la política de infancia que todos queremos, que esperamos, se vaya a garantizar. Lo más complejo para avanzar entonces es una visión técnica, por llamarlo de alguna manera, un ordenamiento de las distintas iniciativas, más allá de, por ejemplo, los temas ideológicos. ¿Por qué se lo planteo así? Porque, por ejemplo, en el caso de migraciones, que es otra de las urgencias que hay, al parecer las diferencias fundamentales están en que ideológicamente no se opina lo mismo, depende del cariz con que obviamente se le vea. Acá, al parecer, hay una, digamos, mirada muy similar, pero parece que las diferencias fueran más técnicas o de eficiencia que ideológicas. No sé si es una impresión mía o usted comparte ese criterio. Sí, yo creo que hay un problema primero de coordinación, ¿verdad? ¿Cómo coordinamos de manera transversal, intersectorial, todos estos proyectos? Los radicamos quizás con una mayor cooperación entre los ministerios, entre los distintos poderes del Estado, entre el Senado y la Cámara, entre las distintas comisiones, pero obviamente que también hay un problema técnico de fondo y que tiene que ver con dónde ponemos los énfasis también. No solamente es técnico, también es político, ¿verdad? Porque los énfasis, en definitiva, la urgencia, las va estableciendo el gobierno, y lo que le hemos dicho al gobierno, que el problema del Sename, que lo ha dicho la ONU, que lo dijo la Defensora de la Niñez, que lo han dicho todos los expertos en definitiva, no es un problema que se resuelve solamente con más recursos, ¿verdad? Todos sabemos hoy día que los recursos son insuficientes, las intervenciones, los programas que están bajo el alero del Sename y de los organismos colaboradores necesitan, por supuesto, más recursos. Pero también el diagnóstico nos dice que hasta el momento las intervenciones, los programas se han ejecutado de manera deficiente, de manera obviamente también que ha implicado en muchos casos irregularidades desde el punto de vista de las atenciones que se prestan y también desde el punto de vista de la utilización de recursos. Por lo tanto, acá tampoco puede ser un borrón y cuenta nueva, entregar un cheque en blanco, porque eso en definitiva lo único que va a lograr es perpetuar que las mismas prácticas que ya conocemos y que nos han llevado a este fracaso se perpetúen en el tiempo, y eso no lo podemos permitir. Nosotros queremos poner el énfasis en los temas de fondo, en la ley de garantías, que el gobierno obviamente ha entregado su indicación sustitutiva, pero que creemos que es insuficiente, porque hoy día no está buscando garantizar, sino que simplemente promover. Y al cambiar los verbos, obviamente que bajan los estándares, y eso nosotros no lo consideramos. Y en el intertanto, ¿qué se hace? Porque la tramitación de estos proyectos sin duda no va a ser algo muy expedito, va a ser largo en el caso de varios de ellos. Pero por mientras se están cerrando, por ejemplo, algunos CREAT, se cerró uno ya en Valparaíso, en el resto del país también se está en la misma línea. ¿Qué se hace por mientras se sacan adelante estos proyectos? Sí, es un tema bastante complejo, porque efectivamente mientras nosotros nos ponemos de acuerdo en esta política de infancia, en la nueva institucionalidad, los niños siguen estando en los centros del Sename y en los organismos colaboradores y siguen necesitando, ¿verdad?, de las atenciones. Por lo tanto, todas las decisiones que tenemos que tomar desde el punto de vista de las votaciones de los distintos proyectos en esta materia son tremendamente complejos, porque por un lado tienen la responsabilidad de no poder dejar a los niños más vulnerables del país sin las atenciones que requieren, pero por el otro lado también sabemos que hoy día tenemos una oportunidad histórica de cambiar el estado de cosas, la relación del Estado con los niños, y que no podemos desaprovecharla. Por lo tanto, obviamente que tenemos que ir sopesando en la tramitación de los proyectos estos dos factores, y ojalá podamos lograr un punto de consenso que permita que las cosas avancen de forma más ágil.
¿Y cuánto podría, yo sé que fijarse metas de tiempo es muy complejo, pero cuánto sería quizá un tiempo prudente para tramitar esto? Vuelvo al ejemplo de migraciones, se ha dicho que es muy urgente, pero que antes de un año es difícil que se pueda sacar. En el caso, por ejemplo, de los proyectos de la niñez, ¿un año es demasiado tiempo? ¿Se puede en menos? Yo creo que se puede, eso depende en definitiva de las urgencias que le ponga el Ejecutivo. El proyecto de subvenciones, por ejemplo, es el proyecto que más urgencia, más interés le ha puesto en la política de infancia al gobierno. Y nosotros creemos que desde esa perspectiva están poniendo la carreta delante de los bueyes. O sea, están diciendo primero pongamos recursos y después vemos qué hacemos con ellos. Nosotros creemos que justamente a la inversa, primero transparentemos, veamos cómo se están utilizando los recursos o cómo se han utilizado, ¿verdad?, en el pasado, cómo se han hecho las intervenciones, dónde están las falencias, ¿verdad?, cuáles organismos lo han hecho bien, cuáles lo han hecho mal, y después veamos dónde tenemos que poner más recursos, dónde tenemos que poner los énfasis. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir, obviamente, tramitando los proyectos. El proyecto de subvenciones se va a votar el día martes, en particular en la Comisión de Familia. Estamos tramitando en paralelo la nueva ley de adopciones. Esa va un poco más lenta porque es mucho más compleja desde el punto de vista técnico y necesita mucho más consenso porque obviamente tiene también aspectos ideológicos, ¿verdad?, que están involucrados. Por su parte, hay otros proyectos que están en la Comisión de Constitución, particularmente aquellos que crean los dos nuevos servicios, ¿verdad?, que también es bastante complejo desde el punto de vista técnico, pero yo creo que hoy día está la voluntad de todos los actores de gobierno y de la oposición de poder alcanzar un consenso que permita tener una política de infancia que sea de verdad efectiva y que proteja a nuestros niños. Diputado Raúl Soto, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. Seguimos nosotros revisando más de este tema. Nos vamos a quedar con las declaraciones del ministro Hernán Larraín, quien conversó justamente con los medios al término de esta sesión especial donde se analizó la situación de los niños más vulnerables en el país. El informe de Naciones Unidas cuestiona al Estado de Chile, léase al gobierno, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a las instituciones públicas que están vinculadas a los temas de los niños, niñas y adolescentes. Y nosotros, que tenemos plazo hasta los primeros días de diciembre para contestar, hemos convocado a todos los poderes, a todas las autoridades vinculadas para elaborar en conjunto esta respuesta, porque además es una manera de que cada institución se comprometa a resolver las observaciones y críticas que hace este informe. Estamos trabajando en forma muy intensa y esperamos cumplir en los plazos y al mismo tiempo asegurar que en Chile nunca un niño o una niña pueda ser vulnerado en sus derechos. Lo que ha ocurrido no es aceptable y esperamos que con este compromiso podamos enfrentar en forma digna al mundo, que hoy día nos reprocha lo que pasó ayer. Teníamos ahí entonces las declaraciones del ministro Hernán Larraín, quien se refería a esta sesión especial y a las políticas que está implementando el Ejecutivo y que también obviamente se están discutiendo acá en el Parlamento. Seguimos analizando este tema con la diputada Sandra Amar, diputada de la UDI. Le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista, diputada. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Diputada, bueno, el tema es en sí un tema muy complejo, es un tema doloroso. En esta ocasión se basa exclusivamente en este informe, que era un informe conocido, pero que obviamente volver a tocarlo, volver a analizar sus detalles, es siempre una situación que de una u otra forma nos hace pensar en cómo estamos llevando como país quizá el tema de la infancia, el tema de los niños. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, en primer lugar, señalar que este informe, la verdad, es un informe dramático de lo que está aconteciendo con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Nosotros como Estado, como Chile, hemos suscrito un convenio que es justamente para respetar los derechos de los niños de nuestro país. Y el informe, que tal como usted señala, para todos era bastante conocido, demuestra una realidad preocupante de lo que está sucediendo al interior de los recintos del Servicio Nacional de Menores, ya sean estos administrados en forma directa como estos organismos que son colaboradores del Estado. Existen una serie de vulneraciones. De partida, el informe señala que hay como 15 derechos que han sido vulnerados en nuestro país. De partida tenemos que destacar de ello, ¿cierto?, lo que ha significado la falta de protección de los derechos de los niños que están en los recintos del Sename.
Uno de estos derechos justamente proteger la vida a los niños. Y la verdad es que nos dimos cuenta, y así lo han demostrado los datos, la cantidad de niños que han fallecido en los recintos del Servicio Nacional de Menores. Y ahí indudablemente que estamos pero totalmente al debe. ¿Y qué es lo que falló en ese sentido? Porque para que el informe hable de más de 1000 muertes, tiene claramente que haber un factor, digamos, que sea gatillante de esta situación, más allá de la vulneración de derechos, digamos, de manera reiterada. Sí, bueno, lo que se señala ahí, cierto, de partida, una falta también de preocupación por parte del personal que estaba a cargo de la atención de los niños. También tenemos que tener claro que tenemos una ley que data de hace más de 25 años atrás, que no está acorde a la realidad actual y que es pero importantísimo poderla actualizar. Por otro lado, también existe toda una falta de financiamiento y recursos del Estado para poder dar una protección integral a los niños y niñas y adolescentes. No nos estamos preocupando verdaderamente de lo que es la rehabilitación y la protección de los menores al interior de los recintos. Entonces aquí hay una conjugación de factores que es importante que los podamos subsanar y a la brevedad posible. No podemos estar esperando que más niños estén muriendo en nuestro país. ¿Y eso cómo se hace? Porque en algunos casos de los centros más conflictivos, los CREAD que han presentado mayores complicaciones, ya se cerró uno en Valparaíso, hay otros que están en proceso de cierre, pero la solución no es solo cerrarlo, sino que presentar una alternativa. Claro, la solución, tal como tú dices, no es solamente cerrarlo, sino que hay que habilitar. Yo creo que aquí hay que trabajar también mucho con la familia. Yo creo que aquí tienen que haber trabajos preventivos, lo que es fundamental, más que un trabajo de protección. Yo creo que aquí hay que prevenir todos estos daños que pueden existir, trabajando con equipos especializados a niveles preventivos, a niveles también de territorios, a niveles de comuna, a nivel de servicios territoriales. Yo provengo de una región que es una zona extrema del país, que es la región de Magallanes, y hay que trabajar en forma colaborativa a través de los diversos estamentos y servicios que existen en los territorios. Yo creo que eso es fundamental desde un punto de vista técnico y metodológico. Por otro lado, cuando tenemos hogares protegidos, la verdad es que hay que trabajar con equipos interdisciplinarios, que nos preocupemos de la capacitación de los profesionales, de la capacitación de los funcionarios, de dar las garantías de que tengamos estándares bastante elevados en cada uno de los hogares. Punta Arenas, por ejemplo, no contamos con un centro residencial y en eso estamos justamente ahora abordando esa problemática. ¿Y se puede hacer este cambio? Bueno, es una, digamos, necesidad país y un compromiso de este gobierno también, pero ¿se puede, considerando que desde el punto de vista presupuestario va a significar un cambio muy importante? El presidente firmó hace poco este proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez, que elimina el Sename, digamos, completamente, pero para poder implementar se necesita dinero. Indudablemente, yo creo que ahí existe la voluntad política justamente, y así lo ha dicho el presidente, de que los niños primero, y si los niños son primero, tenemos que dotar de los recursos suficientes. De hecho, está una ley que es el aumento de la subvención para los niños, y tenemos que dotar de infraestructuras adecuadas, de personal adecuado, y privilegiar a los niños por sobre todas las cosas. O sea, no podemos seguir permitiendo que más niños sigan vulnerados en sus derechos. Ahora, esto también va de la mano con varios proyectos de ley que están acá en el Parlamento, el tema de adopción y otras iniciativas más. ¿Cuál es el rol que debe cumplir la Cámara de Diputados al respecto? Bueno, nosotros yo creo que tenemos un rol fundamental, ya un rol colaborador en esto. De partida somos los que vamos a tener que discutir esta ley en el Congreso, ya, y vamos a tener que tener una preocupación, una discusión abierta, una discusión muy seria con respecto a este proyecto, a estos dos proyectos que se están presentando, y brindar todo el apoyo para que se puedan concretar, ya, y preocuparnos de que en las partidas presupuestarias también se pueda contar con los recursos respecto a cada uno de estos temas. Tenemos una ley de adopción que se está viendo en trámite en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Familia, ya, y tenemos también la otra ley que tiene que ver con lo de la niñez. Así que por lo tanto, nosotros tenemos un rol fundamental que cumplir, tanto en la discusión del proyecto, en la aprobación, de ser colaboradores para que realmente se pueda concretar a la brevedad posible, para brindar esta protección a los niños y niñas de nuestro país. ¿Qué tan urgente se puede hacer esto? Lo comparo, por ejemplo, con el tema de migraciones, donde se ha dicho allí que también hay una urgencia muy importante, pero que un proyecto de esas características es largo de debatir y que, por lo tanto, siendo realistas, no podríamos tener una ley quizá de aquí a un año más. En el tema de los menores, de los niños,
¿cuánto podría demorar la tramitación de estas Nosotros iniciativas? acabamos de presentar un proyecto de resolución, ya un grupo de parlamentarios, donde le estamos pidiendo al Ejecutivo de poder agilizar al máximo cada una de estas iniciativas, ya para que se puedan concretar a la brevedad posible. No te podría señalar plazos, pero sí yo creo que tenemos que cumplir con este rol de protección a nuestros niños y darle urgencia a estos proyectos de carácter legislativo. ¿Y cómo se conjuga esta urgencia con, digamos, un trabajo que sea realmente efectivo para que después los proyectos que se despachen no presenten falencias, no presenten vacíos? ¿Cómo se conjuga, digamos, esta celeridad, esta necesidad de sacarlo rápido con sacar una buena ley? Con una discusión seria, yo creo que es fundamental una discusión seria, poner los aspectos técnicos, los aspectos legislativos en torno a estos proyectos de ley, y yo creo que tiene que haber voluntad. Yo pienso que además tiene que haber una voluntad política ya, y con una discusión, con una muy buena participación, pero sí poder concretar. Yo la verdad es que no te puedo señalar los plazos en los cuales esto se podría, pero sí yo pienso que no podemos seguir esperando y tenemos que dar los énfasis que corresponde. Hay temas que son relevantes en nuestro país, los niños son uno, los adultos mayores también es otro tema, y yo creo que tienen prioridad por sobre otras disposiciones. Diputada Sandra Amar, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes. La conversación, el análisis siempre de los temas más contingentes que se analizan, se discuten y se debaten aquí en la Cámara de Diputados, lo revisamos como siempre en Puntos de Vista. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.